Alberto, es un gustazo tenerte en estas conversaciones de la Biblioteca Pública de Toronto y la verdad es que para mí es algo muy importante que tú estés aquí, porque te voy a recordar un poco cómo nos conocimos, porque digo, a lo mejor te acuerdas, pero bueno, me gustaría decir cómo nos conocimos. Yo estaba recién salido de la universidad, algo así, y encontré un libro tuyo que entiendo que es el segundo libro, que fue Los Nombres del Aire, porque el primero fue Los Demonios de la Lengua, ¿no? El primero que publicaste. Exactamente, sí. Y leí Los Nombres del Aire y bueno, yo me quedé viendo visiones, o sea, me parecía algo fuera de serie, me sigue pareciendo un libro fuera de serie, muy increíble tanto por el nivel de lenguaje como por las imágenes, como por la historia, o sea, tenía todo lo que a mí hizo que me detonaran un montón de cosas. Y entonces me acuerdo que a través de una amiga conseguí tu teléfono, porque en esa época los correos electrónicos creo que no eran tan, no, No, no había nada de eso. Y nada. te llamé y te dije, Alberto, acabo de leer tu libro y me volvió loco el libro. Y muy generosamente me dijiste, vamos a conocernos. Y te fui a visitar a las oficinas de Artes de México, que tú estabas tomando la dirección de Artes de México en esa época, en una casa preciosa en la colonia Roma, increíble, en Álvaro Obregón, y que bueno, todavía tú eras en ese momento empleado de Artes de México, no eras parte de los dueños de Artes de México, sino que empezabas con una revista que aparte tiene una tradición de muchísimos años difundiendo el arte mexicano y el arte tradicional mexicano y bueno, el arte mexicano en general. Y desde allí, aparte, más allá de la admiración que siempre he tenido por ti, empezó algo que yo considero una amistad increíble. Y bueno, yo quería empezar con esto de platicar cómo nos conocimos. Y bueno, ese libro, Los Nombres del Aire, que fue tan interesante y tan importante en su momento, me acuerdo que en esa época, yo no sé si sea todavía el caso, pero tú hablabas de prosa de intensidades, ¿te acuerdas? ¿Cómo, Sí, cómo ha sido la evolución? Porque yo creo que ese libro ha sido como algo que detonó ahora lo que está en los 5 libros del Quinteto de Mogador y todo eso. Platícanos un poco sobre eso y sobre cómo fue que llegaste a ese texto y qué es lo que nutrió, porque bueno, hay muchas cosas, pero platícanos un poco de Los Nombres del Aire para empezar. bueno, para empezar, te agradezco mucho que te acuerdes cómo nos conocimos. Yo sí me acuerdo también muy bien, porque eras un joven poeta talentoso y siempre has sido como persona y como creador alguien cuya amistad valoro, ¿no? Y que eres distinto a otras personas y eso se agradece siempre, ¿no? Y además fuiste muy certero en la lectura del libro porque te fijaste en cosas que normalmente la gente no se fija, ¿no? Y yo te agradezco que pongas el dedo para comenzar ahí. Ese libro me costó mucho trabajo publicarlo, sobre todo en aquella época, porque era un libro que cuando yo nunca me preocupé por pensar a qué género pertenecía. Yo lo que hice fue escribirlo y tratar de que artesanalmente fuera impecable y que expresara lo que yo necesitaba decir y compartir. Y entonces me preocupé por un lado artesanal, pero sin pensar nunca en la historia de los géneros. Y entonces cuando yo lo llevé primero a editor de poesía y me dijo, esto es una novela. Lo llevé con un editor de novelas y me dijo, esto es un poema. Entonces el libro, yo me di cuenta, no tenía dónde ser colocado en la mentalidad de los editores que había en México y en España en ese momento. Qué interesante. Incluso uno de los rechazos vino de Tusquets, Ah, wow. que por iniciativa de la editora yo lo metí al concurso de Tusquets y uno de los jurados, que era Camilo José Cela, recomendó que se publicara Ah, ok. y estuvo a punto de ser publicado en la colección Ínfimos, que era una colección que publicaban lo mismo ensayos que cartas, Sí. y, y vino una de las crisis económicas de México, entonces la editora me dijo, sabes, se cayó el mercado, no lo puedo publicar. Qué mal. Además,
creo que tú todavía puedes hacer algo mejor, etcétera. Entonces, bueno. Y entonces, ya en México, después de 10 rechazos, Qué va. yo dije, o el camino, o cambio el libro a ajustarlo a algo que sea publicable, y a mí no me parecía, porque yo ya había hecho durante 8 años el esfuerzo por lograr una obra distinta. Incluso entre lo que rechazó Tusquets en España y lo que se publicó, hay todavía casi 4 años de seguir trabajando el libro, ¿no? Y entonces era lo mejor que yo podía hacer en ese momento. Y entonces dije, bueno, pues lo que hay que hacer es otra cosa, es tratar de ver cómo creo un cajón en el mueble mental de los editores para que puedan meter el libro, que sepan dónde meterlo, ¿no? ¿Qué es este género intermedio? ¿Quién ha escrito así en México? Para empezar, no me gustaba que se pensara que era una novela lírica, que ese género existía, no era poesía en prosa, Ujú. sino que era una composición más cercana a un poema extenso que a un poema dicho en prosa, ¿no? O escrito en prosa, Así es. ¿no? Y yo me preocupé mucho por estudiar el tema, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de Pasolini cuando le preguntaron qué era la prosa. Él dijo, la prosa es la poesía que la poesía no es. Es decir, la prosa misma es otro tipo de poesía, lo cual te lleva a la idea de que en el origen está la poesía y que cuando la poesía ya se simplifica y toma esquemas comunicables se convierte en prosa. Es decir, finalmente ningún género es natural, todos son criaturas, ¿no? Y entonces empecé a preocuparme también por a qué género o cómo podríamos llamar el género intermedio. Y entonces, buscando en Nietzsche y en Klosowski, encontré el tema de la intensidad, sobre todo en Pierre Klosowski, Ujú. la intensidad cíclica, que hace un vínculo entre la literatura y la música. Ujú. Ujú. Y entonces yo me di cuenta también que yo hacía para un esquema mental y de colores de cuáles eran los movimientos anímicos del libro. Es decir, de los nombres del aire yo hice una especie de partitura contemporánea. Ah, ok. ¿Ves? De la misma manera que yo había visto que Mario Lavista hacía partituras con colores y que Nicolás Echevarría Para sus películas. hacía en sus películas, en los setentas, Claro. también una especie que él es músico y cineasta, Ujú. entonces hacía una especie de partitura. Y por supuesto, regresando a Pasolini, Pasolini tenía una teoría en la época de la semiología que era el cine de poesía. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y entonces todo eso me llevó a forjar un concepto que fue el de la prosa de intensidades. Y escribí varios artículos y encontré un escritor de la generación de los contemporáneos en México, es decir, que publicó en los años 30 y 40, que publicó un libro que me gustó mucho que se llama La Rueca de Aire. Y entonces empecé a estudiarlo y a escribir sobre este escritor, a recuperar sus cuentos, hice una edición de sus cuentos publicado por la editorial Eosa. En fin, fui a ver a la viuda, recuperé manuscritos, hice una recopilación de lo que había de él, ¿no? Ujú. Y entonces forjé este concepto y lo que logré fue que la prensa, cuando ya salió el libro, la prensa hablara de él, lo mencionara. Esto es prosa de intensidad, es decir, le puse fácil Ok. a la prensa y a los críticos decir eso, pero no leían el libro, porque ya tenían la fórmula para comentarlo. Y entonces yo abandoné ese camino porque me di cuenta que eso que parecía facilitar
las cosas, en realidad era un obstáculo, Claro, claro. Porque ¿verdad? aparte es un libro, es que yo creo que lo que tú dices es cierto, es un libro, en general tus libros son poco inclasificables porque hay una mezcla, siempre hay poemas, hay momentos donde parecen un ensayo, ¿no? Donde hay un ensayo, tú estás platicando, hay crónicas, hay memorias, todo está mezclado en los libros. En el Quinteto Mogador es como si fuera varia invención, ¿no? Es una cosa así muy Sí, rara, no, ¿no? sí, por supuesto que toda la reflexión sobre los géneros me ha empujado siempre a tratar de comprender el fenómeno, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo a tratar de comprender qué tipo de artesanía de la escritura es la que me ha interesado hacer para expresar las cosas. Mi decisión de no ceñirme a un género tiene muchas consecuencias. Para empezar, la idea de que no existe una forma anterior al libro, Mm, ok. sino que si yo tengo que expresar algo, tengo que encontrar la forma que sea la más adecuada para decirlo. Súper interesante, claro, Y claro. entonces eso implica una búsqueda muy fuerte. Segundo, ¿de dónde aprendo? Normalmente los estudiantes de literatura pues van a ver otras obras literarias, pero yo siempre he sido un lector muy heterodoxo y he sido pues por decirlo en términos contemporáneos, un consumidor de muchas cosas, pero también he sido un gozador de muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo pensar que la música esté fuera de mis libros? ¿Cómo puedo pensar que la pintura esté fuera de mis libros? O el cine. ¿Cómo puedo pensar que las cosas que realmente me interesan queden fuera? Y de hecho, me doy cuenta de que la influencia en la solución técnica de mis libros está tomado de otras artes. Por ejemplo, en Los Nombres del Aire hay una aplicación de los textiles. Ah, sí. Hay un textil mexicano que se hace todo en forma de tubo. Ujú. Es decir, no es un cuadrado que luego se junta, sino que ya se va tejiendo como tubo. Y yo encontré viajando uno que tiene figuritas en la cintura. Este tipo de tubo se llama enredo, ¿no? Porque se lo enreda en la cintura. Sí. Y hay unas figuritas que cuentan una historia. Mm, Y entonces, lo que a mí me llevó a pensar es que si se pone la falda, se la pueden poner, no hay un derecho y un revés. ajá, ajá. Y entonces la historia va contándose y el después se vuelve antes. Ok, ajá, sí. Entonces hay una combinación de tiempos ahí, que es el tiempo en el que se está contando todo. Tú piensas, si piensas en cine, tenemos el flashback. Claro, ajá, sí, Y en la literatura es muy común decir, ahora estamos en presente, ahora voy a hablar del pasado, ¿no? sí. Pero ¿qué tal si es como una falda en la cual el pasado es que diste la vuelta Mm, y el pasado es tu futuro, ¿no? sí, Y interesante. entonces eso a mí me llevaba a pensar en lo complejo del tiempo y lo sencillo de su lectura. Ah, qué padre, qué increíble, sí, sí, sí. Y a una concepción del tiempo, tú sabes que existe estos diarios de Nabokov, Ujú, sí, donde él piensa que lo que llaman déjà vu ajá, es en realidad que te estás asomando a un tiempo que, porque el tiempo no es lineal, sí, sí. ¿no? Sino que tú de pronto, cuando duermes en el sueño, aparece tu futuro o tu pasado. Sí, ¿verdad? Pero Sí. hablar de presente, pasado y futuro es una convención que Ujú, nos ayuda a vivir, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, cuando tú escribes, estás escribiendo, pero digamos, tú puedes hacer lo que quieras.
Ujú. Cuando tú estás leyendo, tú estás en dos tiempos. En el tiempo que te ofrezca el autor del libro y tu tiempo presente. Sí. Entonces tú tienes, tu tiempo presente es el tiempo en el que estás leyendo. Y tú lo que lees, lo lees relacionado contigo, con tus tiempos y con lo que esté pasando alrededor. Y después el autor puede decirte, esto sucedió en 1930, pero es una convención, como si yo te digo, esto sucedió en la colonia Roma o en la ciudad imaginaria de X, ¿no? Mm, Finalmente, son convenciones, ¿no? claro. Y entonces, el tema es cómo doy un orden a todo esto. Mm, Entonces, lo que encontraron estas tejedoras haciendo un círculo, ni siquiera es una cinta de Moebius en la que se invierte, en la que ves lo de adentro fuera. Es una continuidad, ¿no? Entonces, los nombres del aire comienza con una mujer en la ventana y un enigma de por qué está tan rara. Ella sale de ese cuarto y camina. ¿Hacia dónde camina? Finalmente, si lo piensas, camina hacia lo que explica por qué está rara. mm, mm, Es decir, ella camina hacia su pasado, mm, ujú. Sí. pero está contado de tal manera que tú piensas que en el acto de caminar está caminando hacia el futuro, ¿no? El futuro, claro. Ajá, ajá. Y podría ser, Sí, ¿no? sí. Y bueno, hay otros juegos, después hay una geometría de deseos, etcétera, ¿no? Sí, Pero hay un juego con el tiempo, hay un truco, ¿no? sí, Hay otros trucos, por ejemplo, ella tiene, tú asistes a su despertar de los sentidos, sí, desde todo lo que sucede en su cuarto, el despertar de su sensualidad y después de su sexualidad. sí, Y tú como lector, hombre o mujer, te identificas con los sentidos que van despertando en ella. sí. Hasta que en una escena descubres que está enamorada de una mujer. Ujú, sí, Y entonces cuando tú llevas 100 páginas identificado con lo que ella siente, cuando ella se enamora de una mujer, seas hombre o mujer, todos somos lesbiana. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es decir, se borra el prejuicio, pero se intensifica la naturaleza humana de eso, ¿no? Del erotismo, de la sensualidad. Del erotismo. Y el mecanismo es la poesía, Ujú, del acto erótico. ujú. ¿Te acuerdas en una conversación del otro día yo hablaba de cómo en una reunión que hubo en Marruecos en la que se reunían gente de las tres religiones, Así. yo encontraba que lo que tenían en común judíos, islámicos y cristianos, lo que único que tenían realmente en común era en la poesía mística el acto poético Sí, del contacto con lo sobrenatural. sí, sí. Y eso es un acto erótico. Claro, claro. Y entonces, lo que yo traté de mostrar también en Los Nombres del Aire es que cuando tú tienes la experiencia erótica, importa, pero no importa de qué sexo estás clasificado. Claro. Es decir, que la misma ambigüedad de géneros o multiplicidad de géneros que es en potencia cualquier libro, se da en el erotismo, Claro, claro, en la intensidad del erotismo. La vida social de eso después es otra, como en las religiones. claro. Pero el momento de la intensidad, y es de lo que creo yo, que es lo que se ocupa la poesía como nadie más, Ujú, y que es una respuesta también a esa pregunta que se plantea Kundera: ¿por qué sigue existiendo la novela después de tantos siglos? sí, sí. Digo, ¿por qué sigue existiendo la poesía después de tantos siglos? La gente que piensa que la poesía es decorativa
que es hablar de lo bonito o de lo doloroso. No, la poesía es una exploración de dimensiones humanas profundas que no pueden ser exploradas con la misma agudeza por el psicoanálisis, ni por la economía, ni por la política. Y entonces mi meta en Los Nombres del Aire era explorar eso y encontrarlo en eso. Y entonces lo que yo hice también, otra solución técnica que encontré, es algo que yo encontré en los baños públicos de Marruecos, en los hammams. ¿Ves? Porque cuando yo entré a un hammam en la ciudad de Fez, me encontré primero con un acto poético cuando yo me desvestí en un cuarto de penumbras en el que había tragaluces de colores, con vidrios de colores, y mi cuerpo seguía vestido de luz. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Llego, me desvisto, pero la luz me viste. Es un poema Claro, en acto, claro, pero no lo escribí yo. Lo escribió el arquitecto claro, que lo hace y yo, al vivirlo, es como si lo estuviera leyendo, ¿no? claro, Es claro. como una partitura que interpretas, ¿no? Entonces dije, yo quiero hacer un libro que sea eso, que sea como un edificio, que es el poema, y el lector llega y lo habita y lo vuelve luz sobre su cuerpo. Sí. Yo quiero hacer eso, ¿no? No quiero nada más hacer algo para descubrir quién es el asesino. No, no me interesa el suspenso, me interesa la experiencia del ámbito. Seguí avanzando en el baño público y entré a un primer cuarto. Yo descubriría que había 3 cuartos, uno de agua tibia, otro de agua más caliente y el baño, ya el cuarto de vapor. En el primero llegué, me pusieron 4 baldes. Es importante que no hablaba yo la lengua que hablaban ahí y nadie hablaba ninguna lengua que yo entendiera. Okay. Y no había letreros ni flechas. Pero yo entré, yo venía de los vestidores, entré, me pusieron los baldes, obviamente los baldes son para bañarme con una jícara, ¿no? Y había 3 puertas. De una puerta salía vapor y era más caliente. Es decir, era para ir hacia algo más caliente. Había otra puerta hacia la izquierda que era para ir hacia la salida. Y había otra puerta hacia la derecha que era hacia un patio central en el que había mucha luz y en el que después la gente va a reposar. Entonces tú tienes 3 opciones. Una opción fría, más fría, que era pues salirse. Otra opción asoleada, que era como una terraza, y lo veías en el piso también, ¿no? Y la opción de continuar por el hilo de la caliente. Entonces dije, esto es un ámbito. Claro, claro. Yo quiero un libro, hacer un libro que si la gente ya no quiere seguir, pues que se salga. Sí, claro, claro. Si la gente quiere quedarse un momento más, que se quede. Si gente quiere salir a reposar a algo más iluminado, que lo haga. Y si la gente quiere continuar, pues que no sea por el suspenso de saber quién fue el asesino, Claro. sino porque se siente bien en el texto, porque su cuerpo se siente en un ámbito. Buenísimo, sí. Y entonces... No, es que se ve eso también en la manera como construyes en general los textos. Hay una importancia en la espacialización y en como una construcción que inclusive tú lo mencionas en alguno de los libros del quinteto acerca del Palacio de la Memoria y cómo el espacio te ayuda a recordar o te genera los recuerdos y que a mí me pareció importante. Y yo noté una cosa en 9 veces el asombro al inicio, esta cosa de los azulejos que te construye, que tú espacializas también los diferentes momentos
del texto y aparte del quinteto, me parece que funciona increíble como una introducción a los libros, porque te va presentando a través de objetos que están aparte dentro de un mosaico y colores hacia lo que vas a ver después. Y eso se me hace increíble, porque es llevarte de la mano, ¿no? Por todo Sí, y no, y lo ves muy bien porque eh, el, el, eh, cuando hice Los Nombres del Aire, yo tenía notas, después del primer viaje a Mogador, para plantear otra pregunta. El primero plantea una pregunta sobre la naturaleza del deseo femenino, que sigue siendo pregunta abierta, ¿no? claro. El segundo sobre la naturaleza del deseo masculino. Pero cuando publiqué el primer libro, que además en esta época en que no había internet y así como tuve tu respuesta, tuve respuesta de muchos lectores, pero sobre todo muchas lectoras. Y entonces todo eso tú no lo sabes, pero por ejemplo tus comentarios, yo tomaba nota. Yeah. Uh-huh. Y yo cuando tenía listo el segundo libro para hacerlo, yo dije, no lo puedo hacer si no tomo en cuenta toda esta lectura. Qué interesante. Okay. Y ahí entra el tema de la jalca en Ajá. el mundo árabe de la que hablábamos el otro día. Sí, claro, Es sí. decir, el narrador de la plaza Uh-huh. incluye al lector. Ujú. Porque aparte les pregunta, ¿no? Bueno, ¿Sí? en tus libros también sucede que les dice, bueno, ¿en qué se convierte, ¿no? Cuando le preguntan, ¿en qué se convierte el personaje? El que cuenta le pregunta a la gente en qué se convierte, ¿no? Y hace que interactúen. Y me hace pensar en una cosa, porque tú lo mencionaste en la plática de la semana pasada, acerca de esta tradición del adab, de la idea de unir la poesía con la narración y todo eso. ¿Eso estaba presente cuando tú empezaste en Los Nombres del Aire o fue algo que fuiste como redescubriendo en... Sí. Bueno, la existencia del género del adab lo encontré después. Ajá, Y lo, lo encontré buscando precisamente por qué camino tomar en los siguientes libros, sí. porque lo que yo sentía es que tenía que acelerar el paso. Ah, ok. Y Ajá. entonces, en esta aceleración del paso, yo iba a hacer dos cosas. Primero, ir más despacio y después acelerarlo espiritualmente. Cuando esta gran especialista del mundo árabe, que es Luce López Baralt, Ujú. escribió sobre los nombres del aire, es fabuloso porque encontró todas las referencias culturales que yo había explorado, ¿no? Entre ellas la idea del simurg, que es el pájaro místico, que aparece en muchos relatos árabes, pero sobre todo en un libro que se llama La Conferencia de los Pájaros, que es un libro del siglo XII, en la que hay 30 pájaros que deciden ir a la búsqueda de quien los va a guiar en la vida, ¿no? Y recorren 7 valles y al final descubren que el Simurg, que es lo que están buscando el pájaro místico, son ellos, Ah, todos juntos, ¿no? Y ese libro está contado como una búsqueda, ¿no? Ahora, lo que hace Fatma, la protagonista de Los Hombres, es una búsqueda también, ¿no? Y entonces, lo que yo me propuse después de haber hecho esta escritura tan esmerada poéticamente, es dar un paso atrás y encapsular esa escritura. Y voy a decir, esto es como escribe un personaje del siguiente libro. ah, ok. Sí, sí, sí. Y entonces voy a contar las cosas con un paso más atrás narrativo. Ah, qué interesante.
y la poesía va a quedar como, los nombres del aire va a quedar como algo dentro de esto. Y encuentro otro manuscrito del mismo autor de Los nombres del aire, que es un diario erótico. Pero parte de mi investigación, al preguntarle mucho a la gente sobre su vida erótica para la segunda parte, desde antes de comenzar a escribir lo que se llamaría En los labios del agua, yo me di cuenta que las mujeres hablan con más facilidad de su vida erótica que los hombres. Los hombres solemos ser muy presumidos o vulnerados. Somos más frágiles. Y entonces, ese diario erótico, para quitarle el prestigio de lo real, lo convertí en un diario de sueños eróticos. Pero además, con una hipótesis que después la vida siempre encuentra manera de boicoteártela, ¿no? Pero una hipótesis de la naturaleza de lo erótico, porque hay otra dimensión importante en todo esto, que finalmente yo soy un escritor documentalista. Es decir, la historia de los pocos personajes que hay en Los nombres del aire está documentada por mujeres a las que les pregunté cosas. Aparte de mi mujer, más mujeres, ¿no? Y mucho más todavía cuando empecé a tener respuestas, ¿no? Después de la publicación del primer libro. Y entonces yo me preocupé por darle a este diario erótico algo que yo observé en las descripciones eróticas tanto de hombres como de mujeres, que es la dimensión imaginaria del acto erótico. Es decir, cuando tú ves cine porno, ves la mecánica de los cuerpos. Sí. Cuando, en otro momento, cuando estás haciendo el amor y hay un espejo, ves la mecánica de los cuerpos. Mucha de la fotografía erótica antes de la explosión de la imagen que vivimos ahora, y mucho del cine porno, te habla de la mecánica de los cuerpos, que tiene su interés, pero la gente que vive el erotismo como esa dimensión, y en muchos de los manuales eróticos es lo que ves, llega a pensar y a sentir que siempre es lo mismo. Claro, claro. Mientras que hacer el amor nunca es lo mismo porque está el elemento delirante. Si no hay delirio, no estás vivo. Y el delirio puede ser miedos, puede ser lo que sea, ¿no? Fantasías, pero hay un delirio que es imprevisible, que claro, tiene su lógica y no basta la lógica freudiana para comprenderlo, ¿no? Claro. Y entonces yo dije, voy a hacer este diario, y más fácil de asimilar como sueños, poniendo el énfasis en el delirio erótico. Ahora, todos esos delirios no los inventé yo, son documentos. Es decir, es un documental de testimonios que me dio la gente. Pero interesante. De la experiencia erótica. Entonces, muchas veces la gente en mucha de la literatura erótica aburrida te dicen, bueno, hicimos, se desvistió. No, pero, y tú te das cuenta, fíjate, otra cosa que me interesó mucho es que Henry Miller, Uh-huh. Uh-huh. en su descripción de los actos eróticos, cuenta muy bien la mecánica, pero Anais Nin incluye la parte de delirio. Y uno de mis editores en aquella época me dijo, el problema con la manera en que tú hablas del erotismo es que es muy femenino. Y eso, y le dije, ¿y qué significa? Me dijo que es softcore. O sea, que es suavecito, ¿no? No es hardcore, ¿no? Y entonces, claro, pues más me interesó, ¿no? Explorar esa dimensión. Y entonces, en el siguiente libro, En los labios del agua, emprendí una búsqueda hecha por un calígrafo
Sí, sí. Y el esquema de esa búsqueda está en un mandala de azulejos, Ujú. que es también metáfora de, porque toda solución técnica es una solución metafórica. O sea, decir que mi libro tiene la estructura del textil es una metáfora. Claro. Decir que quiere tener la estructura del baño público es una metáfora técnica. Sí, claro, claro. Toda aplicación técnica en el arte es metafórica. Y en la ciencia, ¿no? Y en la Y en la ciencia. ciencia, y sí, Ujú. y tú lo ves, la notación musical, que Claro. ahí tiene una larga historia, es metafórica finalmente, Metafórico, ¿no? por supuesto, claro. Las formulaciones científicas, Sí, las leyes no sé, de la cinética química y todo esto son metáforas, ¿no? son metáforas que quieren ser analogías, Sí, 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 claro, claro, pero en el fondo, pero son metáforas, claro, metáforas, ¿no? sí, claro. Y entonces lo importante es qué haces con tu metáfora, ¿no? Y entonces yo siempre estoy buscando, entre otras cosas, por ejemplo, el equivalente del baño público que describo en el primer libro Sí, es el salón de baile del segundo el libro, segundo, claro. Ajá. ¿no? Y ahí también está basado en experiencias, en cosas que me cuentan, etcétera, ¿no? Ujú. Y en el tercer libro, pues es el jardín, que es uno de los espacios mayores del mundo en general, porque es metáfora de la idea del paraíso. Ah, ok. Y que además el tatuaje entra ahí como un elemento importante, ¿no? Sí, sí, desde que empieza a estar presente el calígrafo, Sí. empieza la caligrafía o sea, después, por las ediciones, Ajá. a- ya en las siguientes ediciones ya aparecen los nombres del aire, pero al Sí, principio no estaba, ¿no? no. Bueno, y luego otra cosa que también fue como un reto importante es si el primer libro tiene una concentración poética muy intensa. El segundo, esa concentración tiene un marco que es narrativo. Sí. El tercero es una explosión de lo posible narrativo. Mm, Cada jardín secreto de Mogador, de hecho el libro es una antología de cuentos, poemas, narraciones sobre el deseo y la creación del paraíso. Cada jardín imaginario está contado de una manera distinta, mm, porque por el reto de cada deseo necesita una forma distinta para ser contado. ah, mm. Entonces es una especie de arco iris de la narrativa posible. El capítulo del bonsái es precioso, de los poemas que tienes ahí del bonsái. Y Sí, sí. claro, es una invitación también, y fue el reto que yo me puse, entender Ujú, todos estos ámbitos transformados por el deseo. ujú. Entonces ya no eres tú entrando al ámbito que te vuelve, sino tú transformando personas, transformando ámbitos para convertirlos en su paraíso, ¿no? Y entonces el cuarto libro tenía que ser algo todavía más radical en el mismo camino, digamos, de la poesía, la narrativa y la reflexión, sin dejar, o sea, si en el primer libro hay una poesía muy impregnada de narración y de ensayo, pero que predomina la poesía, y eso se diluye en el segundo y en el tercero es lo narrativo impregnado de poesía, era lógico que el cuarto fuera una especie de tratado del amor, una filosofía del erotismo impregnada de narración y de poesía, con algo que es muy importante desde el principio que es la duda Ujú. y la ironía. Entonces, el narrador principal del cuarto libro, de La mano del fuego,
es un hombre que cree que ya entendió mucho sobre el amor y el erotismo, pero no ha entendido nada. Y está escribiendo su Kama Sutra. Pero la realidad llega de la mano de una mujer todos los días a decirle que hay algo más que entender. Y entonces empieza todo y se va convirtiendo el libro tiene, y yo no sé todavía, a veces dudo si fue un error o no, pero la segunda parte del libro es una novela sobre el tacto, que a lo mejor habría que haber preservado, a lo mejor un día se puede publicar aparte. Como un libro separado. Es una novela sobre el tacto. Sí. Digo, yo, fíjate, yo conocía los nombres del aire y yo conocía los labios del agua y cuando lo vi ya como con los 5 libros y lo volví a leer, a mí me pareció increíble. Es un viaje fantástico que aparte la, me llamaron la atención también de pronto las partes que tienen que ver con la memoria, digo, que puede ser tú o no, ¿no? Pero cuando metes de pronto Sonora y el desierto de Sonora y lo equiparas con el desierto en Marruecos, o cuando hablas de las reuniones con los escritores, o que lo hace increíble, lo hace fantástico. Y la historia del escritor que de pronto dice, que al inicio dice, es que funcionó muy bien tu plática, pero de pronto ya no me funcionó, ¿no? Es que me hizo sensacional, me encanta porque lo que creo que es fabuloso, que yo creo que los lectores encuentran en ti, es que siempre hay una cosa de experimentación y siempre es impredecible la forma que te va llevando por una exploración, pero que la forma es una sorpresa continua. Y, y que hay otra cosa que noté que yo creo que es especial. A mí me ha interesado mucho, digo, ya Jimena, mi esposa, que las relaciones entre el texto y la imagen. Jimena se volvió como especialista en eso y ella se metió más a eso, pero a mí también siempre me interesaba y me acuerdo de un texto de Quiñard en Los Pequeños Tratados que habla de cuando Flaubert llegó con una novela con su editora a decirle, ya tengo una novela fantástica y me encanta y es la gran novela. Y el editor le dice, perfecto, porque yo tengo también un gran ilustrador para tu novela. Y Flaubert se pone loco y le dice, ¿cómo es posible que tengas que me traigas al primer imbécil que pasa por aquí para que muestre lo que yo trato de ocultar? Y él dice, es que estas relaciones del texto y la imagen son muy difíciles. Y lo que yo encuentro contigo es que hay precisamente la relación tanto de las imágenes que pones, por ejemplo, en la mano del fuego y en los tatuajes, en la caligrafía, siempre hay una relación que no es necesaria, es una relación que potencia las posibilidades de lectura y que además no muestra, o sea, que sugiere. Y que eso es como el ideal de un texto así ekfrástico que realmente te detone más lecturas y que no necesariamente las base. Me pareció que eso es que lo lograba increíblemente bien, lo que logra muy bien los libros. Y que me lleva un libro más, perdón que me salte yo ahorita otro libro, pero es el de los sueños de la serpiente, que me pareció, vaya, a mí es también un libro que recientemente leí y que me encantó porque encontré algunas similitudes de pronto con por ejemplo, lo que Sebald ha hecho, ¿no? De tomar las fotografías en una narración, de pronto las fotografías te llevan hacia algo. En este caso sí hay una relación del texto con la fotografía, pero hay toda la formación del personaje y de lo que de Silvia Agelov y las relaciones con Trotsky, que es increíble, el texto es increíble, me pareció un libro fantástico. No sé si nos quieras platicar un poco más sobre... Sí, claro, con mucho gusto. Para vincularlo con el quinteto de Mogador, Sí. es tal vez interesante decir que durante los 30 años que me pasé escribiendo los 5 libros de Mogador, que finalmente es una exploración sobre el deseo, sobre lo que la gente me podía contar sobre el deseo, sobre todo muchas mujeres, pero saber cómo contarlo lo mejor posible, ¿no? Siempre la única cosa que dejé de lado
O sea, el libro es finalmente un gran collage Ujú. en el que hay muchas cosas y muchos elementos muy diversos. Pero hay algo que yo quité completamente, que es el tema del deseo y el mal. Ujú. El mal aparece, pero aparece aislado, Así es. encapsulado. Entonces me estaba pendiente la exploración de la relación entre el deseo y el mal, que después de investigar mucho, donde en los casos donde más lo encuentras es en la historia, como se cuenta oficialmente, y en la política. Mm. Entonces, por supuesto, al tratar de encontrar una historia de deseo y el mal que fuera detonante, me encontré la historia de esta mujer, Silvia Gelov, que fue seducida durante 2 años por un hombre que se hizo pasar por alguien que la amaba para poder acercarse 15 minutos a Atroz. un político y asesinarlo. Increíble. Y lo que a mí me impresionó mucho es el silencio que ella tuvo después de eso, que fue un silencio traumático, porque ella tenía dos dioses, el dios político, que era Trotsky, y su dios íntimo, que era este amante. Y uno de sus dioses mata a otro, y ella es el instrumento. Sí. Incluso durante muchos momentos ella es culpable de ser cómplice, acusada de ser cómplice, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces es una historia desgarradora y a la hora de tratar de buscar quién pudiera contarla, me encontré un personaje que estuvo enamorado de ella cuando ella fue trabajadora social en Nueva York, antes de ser víctima de toda esta trama. Y ese era un mexicano, etcétera. Entonces, eso me fue llevando a muchos otros temas que eran no solamente muy significativos, sino que fueron abriéndome a crear un libro que fuera una exploración de 100 años de historia, digamos, de las grandes ilusiones del siglo XX. Ujú. Y por supuesto, las grandes desilusiones, Claro, claro, las grandes ilusiones y utopías que se convierten en lo contrario. claro. Que ahí entra el libro, por ejemplo, el libro de Gide, de André Gide que tienes, el libro, los textos que hiciste sobre Shostakovich, todos es que son Sí. esos, tengo una duda, esos libros partieron de lo que tú escribías para Vuelta o eran un libro antes que tú ibas preparando o cómo? Fíjate que el otro día estaba hablando con mi hijo, que tiene 33, 34 años, ¿no? Y me dijo, papá, toda esta vena de interés por lo ruso no te la conocía tanto. ¿Por qué? ¿De dónde? Entonces, claro, porque me pasé 30 años ocupado de Mogador. Claro, claro. Pero en realidad todo comenzó cuando yo era estudiante de cine. Mm. O sea, el tema de la imagen siempre me interesó. Yo fui estudiante de cine en una escuela de comunicación y a la mitad de la carrera comencé a trabajar en lo que con el tiempo iba a ser la Cineteca Nacional. Ah, Yo era investigador de la Cineteca Nacional, ese era mi trabajo. Y comencé a interesarme en el tema de las vanguardias, mm, o sea, la estética, la poética del cine. Finalmente me llevó a interesarme en la poética de todas las vanguardias en todas las artes, sí, en las artes plásticas, en la fotografía, en el collage, en la poesía, en la novela, etcétera, ¿no? Eso fue como un tema muy candente para mí, que cuando ya trabajaba yo en la Cineteca, que era una institución de gobierno excepcional, había un proceso de monopolio del cine. La gente no se da cuenta, pero en México, durante los años de Echeverría, estaba prohibido hacer cine fuera del aparato estatal. Incluso el Estado compró todas las salas de cine. No se podían exhibir películas fuera del aparato estatal.
había un impulso estatista muy fuerte, que estaba vinculado a una idea tercermundista, como se decía en la época. Era así, pues, digamos, lo que estamos viviendo ahora es como una repetición aumentada de todo lo que se vivía en aquella época. Además, todo este ímpetu progresista lo hacía el mismo presidente que en otro puesto había sido el que coordinó la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Claro, claro. Entonces ahí había una contradicción y al mismo tiempo había un incentivo a los cineastas de la época. En una época que había nuevos cines en todo el mundo, el nuevo cine mexicano empezó a ser muy oficial. Ujú. Y yo empecé a escribir en los periódicos en contra de esta estandarización de la estética. Y comencé a hacer una tesis sobre Eisenstein Mm. y el tema de por qué fracasó su proyecto mexicano. En eso, el director del cine, del monopolio del cine en México, que era hermano del presidente, va a Nueva York y pide prestados los rollos de todo lo que Eisenstein filmó en México. Los traen a la Cineteca y mi trabajo es hacer el catálogo cuadro por cuadro de todo lo que filmó Eisenstein. En una moviola, que eran los aparatos por los que tuve. Sí. Entonces yo hice ese catálogo y empecé a trabajar sobre el tema. Y muy pronto, a diferencia de lo que hacían todos los historiadores y todavía lo hacen, no me di cuenta que el dueño de la película era un escritor norteamericano, eso todos lo saben, un escritor norteamericano progresista, Upton Sinclair, Ujú. pero la gente cree que se interrumpió la producción porque gastó mucho dinero, lo cual es cierto, gastó mucho dinero, había conflictos con el encargado, que era el cuñado de Upton Sinclair, pero en realidad la producción, yo me di cuenta porque además yo en esa época hasta comencé a estudiar ruso Mm. para entender todo Para ese entender. fenómeno. Ujú. Upton Sinclair recibía enormes cantidades de dinero de Stalin como sus derechos de autor, porque había toda una campaña de tener de su lado a ciertos escritores y periodistas de Occidente. Y Upton Sinclair era uno de ellos. En un momento en que había 5 millones que morían de hambre en Claro, Ucrania. claro. Sí, sí. Pero todo eso no se sabía, la gente no se preocupaba por eso. Había ya censura de ciertos cineastas. Por ejemplo, había un cineasta que yo admiraba que se llamaba Parajanov, que hizo un cine poético espectacular. Y ese lo metieron a la cárcel en 1974 y 75. Y yo tenía un contacto en la embajada rusa, que era una española, que me prestó las películas de Parajanov que llegaron ahí en la época en que no estaba censurado, y me dijo, velas, no las puedes exhibir públicamente, pero pues lo que yo hice es que, como se practicaba en la época, la Cineteca las copió, ¿no? Y tenía, Ujú, pero yo las pude ver. ujú. Y así había muchos cineastas que estaban prohibidos, ¿no? Y para ya no, las películas ya no se encuentran de para ya Sí, no. se consiguen. Sí Hizo se 4 consiguen. solamente. Ok. Ujú. Y incluso están editadas en Con video y todo criterio. eso, pero incluso están en YouTube. Ah, ok, ok. Muy bien. Y están en varias cintas de streaming. Es un clásico. Sí. Sergei Parajanov. Parajanov. Ujú. Bueno, y entonces todo ese tema me interesó muchísimo y comencé a escribir sobre cómo un régimen político, demagógico, falsamente progresista, crea una estética. Mi primera tesis es sobre el cine mexicano Mm. de esa época Claro, claro, y una crítica al monopolio de Estado, claro, claro. que después sería una de las 2 tesis de doctorado. Mm. Y yo me fui a Europa y en Europa se me abrió el panorama porque empecé a poder tener acceso en bibliotecas o sea, tú piensas, en una época en que no había el internet que había ahora. Claro. Si ir a una biblioteca era una maravilla, ¿no? Sí.
empecé a tener acceso a todo lo que escribió Einstein y a todo lo que escribieron las vanguardias, sobre todo, sabes, en italiano, porque como era la época del eurocomunismo, te estoy hablando de la última parte de los 70s, Ujú. todo estaba traducido al italiano. Entonces, el primer verano que estuvimos en Europa, nos fuimos a estudiar a Italia, donde yo descubrí a Pasolini, después hice una tesis sobre Pasolini, que no terminé porque se murió mi profesor, pero seguí estudiando todo el tema soviético, Ah, ok. hasta que me fue ganando el tema de Mogador. Ah, Pero el tema de la relación entre el poder y la estética, ujú. no solo el poder y la literatura, o sea, el poder y todas las artes, Todas las artes, sí. el poder y una poética, el poder que engendra poéticas, o Sí, sea, no solamente el poder que las reprime, sino el poder que engendra poéticas, sí, claro, ¿no? claro. Es un tema que valía la pena ser explorado Es y interesante. que, curiosamente, cuando llego al tema del deseo y el mal, vuelve a surgir. Estaba ahí. Tuve cuidado Ajá. de también dejar de lado los sueños de la serpiente, no hay nadie bueno. Ujú, así es. Ujú. Entonces, no hay artistas. Bueno, hay unos artistas que todos están en el manicomio Martín Ramírez. del género del artista de manicomio, ¿no? Claro, claro. Hay tres. Uno de ellos con el que se identifica mi protagonista y queda abierto de por qué se identifica con él. Ujú. Es un niño violado Sí, que se vuelve violador, sí, 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 sí. que es Wolfley. Ujú. Sí, claro. Y entonces hay eso, ¿verdad? Ujú. Pero, y lo que crea él. Pero, digamos, el tema de la exploración de la relación entre la poesía va a venir en las siguientes novelas, ¿no? Ah, Pero ya me interesó desde siempre. Bueno, después, mientras yo estudiaba todo esto en París, trabajando sobre otros temas, me encontré un archivo en una biblioteca pública de París, que era el archivo de Gide, el archivo privado de una señora que era vecina y suegra de Gide, porque aunque Gide era homosexual, quiso tener una hija, mm, entonces tuvo una esposa con la hija de su vecina. ok. Gide tuvo una hija Ajá. y esta hija es la heredera y todo eso. Bueno, pero todo, esta mujer que se llamaba la Petite Dame llevaba un diario de sus pláticas con Gide Mm, y son 12 volúmenes, mm, pero aparte hizo todos los recortes de periódico de cómo reaccionó la gente cuando él regresó de la Unión Soviética. sí. Entonces era fabuloso y eso me llevaba a otras pistas, a otros archivos, a buscar los textos, a ver dónde está la carta con Serge. Bueno, como Vladi vino a México, Vladi me dio acceso Mm, al archivo de Víctor Serge. En fin, pude hacer ese libro que finalmente es un ensayo narrativo sí, sí. sobre la intolerancia al regresar G de la Unión Soviética. Entonces, hay todo un ciclo que además, claro, con lo que se vive ahora en México, que estamos siendo testigos de un nuevo intento de autoritarismo, pues hay mucho que pensar sobre eso. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ¿Verdad? además, ahora Que estás trabajando en un libro sobre Akhmatova, ¿no? sí, Sí. terminé una novela, Ujú, que será la primera parte, sobre Ana Akhmatova y su relación. Bueno, sobre Ana Akhmatova al principio, porque cuando ya comienza todavía no existe el estalinismo, ¿no? claro, claro, exacto, De exacto. hecho, el libro termina antes de que muera Lenin, ¿no? Termina en 1921, que es cuando mandan eh, fusilar a su primer marido, Ah, ok. a Gumiliev. Pero es un libro que ahí me he planteado otro reto. De la misma manera que he rehuido en todos mis libros el registro realista, al mismo tiempo mis personajes no tienen psicología.
Si tú te das cuenta, Ujú, incluso en los jardines secretos de Mogador, ujú. el personaje masculino, yo le quité psicología, pero hasta le quité el nombre, no tiene nombre, Sí, sí. Ujú. ¿no? Entonces le quité toda identidad porque él va siendo lo que nos cuenta. Mm, Él es cada vez lo que cuenta. Como tú conoces a veces a las personas, tú puedes decir, fulanito trae en la bolsa tal pasaporte, no me importa. claro. Dice que se llama tal, lo importante es que me comunica, ¿no? Basado en eso yo dije, bueno, voy a ser un personaje que cada vez es lo que cuenta. Y entonces, en el libro sobre Ana Akhmatova, lo que yo trato es de pensar, aunque sea el retrato de una mujer, como la psicología, tal como se piensa desde la literatura del siglo XIX, es como clave para hacer personajes. Y hubo, ¿qué Claro, tal sí. si una persona se define más por su poética que por su esquema psicoanalítico? ¿Que por qué? Sí, claro. Ujú, claro. Que tiene que ver una cosa con otra, si lo quieres reducir, pero finalmente yo pienso, ella tiene una relación con lo que la rodea que está definido por cómo convierte ella eso en poesía o Mm, cómo lo lee a través de la poesía. mm. Entonces, su poética y cómo se forja su poética es una clave más poderosa para entenderla ¿Qué es su psicología? que su psicología. Muy interesante. Muy bien. Un psicólogo y un psicoanalista puede llegar y analizarlo en sus términos, pero yo como narrador voy a contar su poética. Claro, claro. No, pues muy, muy interesante, Alberto. Muchísimas gracias. Pues vamos a esperar el libro sobre Ana Akhmatova, ya lo queremos ver. Y bueno, ha sido para mí fantástico redescubrir tu trabajo ahora Muchas que, gracias, bueno, Salvador. que tenemos la oportunidad de platicar contigo.